¿Qué significa que un conjunto de filas o columnas de una matriz sea linealmente independiente o linealmente dependiente? Pues una vez que entendemos qué significa que una fila sea combinación lineal de otras o que una columna sea combinación lineal de otras, pues tenemos que entender que un conjunto de filas de una matriz sea linealmente independiente significa que ninguna, y me refiero a exactamente ninguna de las filas de la matriz se puede escribir como combinación lineal del resto. ¿Eso qué quiere decir? Que si por ejemplo tenemos esta matriz de aquí, hemos visto antes que la fila 2 se puede escribir como combinación lineal de la fila 1 y de la fila 3, ¿vale? Con esta combinación, la fila 2 será igual a menos 1 por fila 1 más 1 por fila 3. Entonces, como ya hemos encontrado al menos, al menos, con que haya una sea suficiente, al menos una fila de la matriz que se puede poner como combinación lineal del resto de la fila, ya se puede decir y ya se debe decir que el conjunto de filas de la matriz, de las tres filas de la matriz, es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque al menos una de las filas, ya hemos encontrado una, no tenemos que seguir buscando. A lo mejor hay otra fila que también se pueden poner como combinación lineal del resto, pero al menos una se puede poner como combinación lineal del resto y por tanto ya se dice que el conjunto de las tres filas de la matriz es linealmente dependiente. Cuando se puede poner como combinación lineal del resto, al menos una de ellas, se dice conjunto linealmente dependiente. Dependiente. Y en caso contrario de que ninguna se pueda poner como combinación lineal del resto, se dice que el conjunto, en este caso de filas, pero también sirve para columnas, es linealmente independiente. También hemos visto que la columna 3 se puede poner como combinación lineal de la columna 1 y de la columna 2. Es decir, la columna 3 era 1, un número real, por la columna 1, más 1, otro número real, por la columna 2 y daba lugar a la columna 3. 1 por 1 más 1 por 2 es 1 más 2, 3. 1 por menos 1 menos 1 más 1 por 5, 5. Menos 1 más 5, 4. Y 1 por 0, 0 más 1 por 7, 7. ¿Vale? La columna 3, por ejemplo, es combinación lineal de la columna 1 y de la columna 2. Entonces decimos que las tres columnas, en su conjunto, son linealmente dependientes, porque al menos una de ellas las hemos, la hemos podido escribir, la hemos podido expresar como combinación lineal del resto. Con que una de ellas se pueda escribir como combinación lineal del resto, ya se dice que el conjunto es linealmente dependiente. ¿Vale? Aquí en otro ejemplo tenemos esta matriz de orden 2 por 3 en el que podemos darnos cuenta, por ejemplo, de que la columna 3, la 4 4, es combinación lineal de la columna 1 y de la columna 2. ¿Por qué? Porque podemos escribir columna 1, columna 2, más, y aquí hay algún número real y aquí hay algún número real que multiplicados por estas columnas y sumados entre sí, luego después la columna nos da esta. ¿Cuál es? Pues el 2 y el 1, ¿vale? Si aquí ponemos un 2, si aquí ponemos un 2, a ver, aquí, ahora, si aquí ponemos un 2 y aquí ponemos un 1, 2 por 1, 2, más 1 por 2, 2, 2 más 2, 4, 2 por 0, 0, más 1 por 4, 4, y aquí sale 4, 0 más 4, 4. Entonces la columna 3 se puede escribir como la columna 3, recordemos que se escribe así, esta es la columna 1 y esta es la columna 2, punto 2, columna, punto a la izquierda, si es fila, punto a la derecha. La columna 3 se puede escribir como combinación lineal de la columna 1 y de la columna 2. Entonces ya se dice que el conjunto de las tres columnas es un conjunto linealmente dependiente. Dependiente. Porque al menos, mínimamente, una de ellas se puede poner como combinación lineal del resto de columnas. ¿Y qué ocurre con las filas en este caso? Solo hay dos filas. En este caso, las filas, para que se puedan poner como combinación lineal del resto, por ejemplo, para que la fila 1
para que la fila 1 se pueda poner como combinación lineal del resto, es decir, de la única otra que hay, de la fila 2, debería de poder escribirse fila 1 es igual a un número por fila 2. Ya no hay que poner sumas porque solo hay una más. Entonces, fila 1 es igual a un número por fila 2. No tiene solución. Vamos a intentar escribirlo. 1, 2, 4, que es la fila 1, es igual a un número k real por fila 2, 0, 4 y 0. ¿Existe algún número? Pues no, porque de hecho, al haber aquí un 0, no hay ningún número por el que yo pueda multiplicar ese 0 para que me dé aquí un 1. Entonces ya es imposible, no tengo que mirar el resto, el 4 y el 2, el 4 y el 4, porque no hay ningún número real, k, que multiplicado por 0 me dé 1. Entonces esto no tiene solución y por tanto la fila 1 no es combinación lineal de la fila 2. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues no lo sabemos porque tenemos que comprobar también que la fila 2 no es combinación lineal de la fila 1. En este caso, como son dos filas, es muy sencillo y al no tener solución esto, tampoco lo va a tener esto, ¿vale? Porque lo único que quiere decir al tratarse de únicamente dos filas es que sean filas proporcionales, es decir, que una sea toda la otra multiplicada por un mismo número. Entonces, si una es combinación lineal de la otra también lo es de la primera. Pero bueno, vamos a comprobarlo igualmente. Si tenemos la fila 2, 0, 4 y 4, y buscamos un número, por ejemplo, lo llamamos L, un número real que multiplicado por la fila 1, por el resto, en este caso solo está la fila 1, me dé esta, pues no es posible, porque ¿cómo me puede dar? Bueno, sí, si L vale 0, 0 por 1, 0. Este sí me funciona, pero claro, si ya L vale 0, 0 por 2, 0, y no me sale 4, entonces este no me funciona, y 0 por 4, 0, no me sale 4. Entonces, no existe ningún número real L, de manera que L por la fila 1 sea igual a la fila 2, y tampoco un número real K, de manera que K por la fila 2 sea igual a la fila 1. ¿Qué quiere decir? Fila 1 no es combinación lineal del resto de filas y fila 2 tampoco es combinación lineal del resto de filas. Como ninguna de las filas se puede poner como combinación lineal del resto, se dice entonces que el conjunto de filas de la matriz es linealmente independiente. Es decir, que B1 y B2, las dos filas, la fila 1 y la fila 2, son linealmente independientes. O lo que es lo mismo, como he dicho, el conjunto de filas de la matriz es un conjunto linealmente independiente.